En el mundo del moldeo por inyección, a veces la línea que separa una pieza buena de una pieza excepcional es increíblemente delgada, y a menudo esa línea se define por un solo parámetro, la presión de sostenimiento. Hoy vamos a meternos de lleno en este tema para entender cómo dominarla. La meta es pasar de simplemente llenar un molde a realmente optimizarlo. Miren, este es el escenario de todos los días. A un lado, los problemas que nos quitan el sueño y nos cuestan dinero. Rechupes, vacíos, piezas que no dan las medidas. Y al otro lado, el objetivo. Calidad perfecta, estabilidad dimensional de principio a fin. Bueno, la clave para pasar de un lado al otro, casi siempre, está en el control preciso de la presión de sostenimiento. Entonces, ¿de qué hablamos exactamente? Pensemos en esto. Es la presión que se aplica justo después de que la cavidad del molde está prácticamente llena. Su única misión, su único trabajo, es compensar esa contracción natural que sufre el plástico cuando se enfría. Es, digamos, el toque maestro que asegura que la pieza tenga la densidad y la forma que debe tener. Bien, esta es nuestra hoja de ruta para hoy. Primero, las funciones clave. Luego, una distinción fundamental, llenado por volumen versus llenado por peso. Después nos vamos a la práctica con el método presión-peso. Veremos también algunas técnicas avanzadas y, para cerrar, cómo todo esto encaja en una optimización total del proceso. ¡Arranquemos! Vamos a lo primero. ¿Por qué tanta insistencia con este parámetro? Bueno, porque no es un simple ajuste más en la máquina. Es de hecho uno de los pilares que sostiene la calidad final de cada pieza que sale del molde. Y lo que es realmente fascinante es cómo cada punto de esta lista es una consecuencia del anterior. Es como una cadena de dominó. Al compensar la contracción del material, ¿qué logramos? Prevenir los rechupes y vacíos. Al prevenir eso, ¿qué pasa? Se consolida mejor el material, logrando la densidad correcta. Y eso a su vez nos garantiza que la pieza tenga el peso y las dimensiones que buscamos. Si todo esto se hace bien, el resultado final es una pieza con menos tensiones internas, o sea, menos propensa a deformarse. Todo está perfectamente conectado. Ahora, un concepto teórico, pero que es la base de todo. El ciclo de inyección no es una sola cosa, en realidad son dos fases muy distintas, con objetivos y sobre todo, controles completamente diferentes. Y esta tabla lo resume perfectamente. La primera fase, el llenado volumétrico, es pura velocidad. El objetivo aquí es llenar, digamos, el 98% del molde de la forma más rápida y consistente posible. Pero justo después todo cambia. Entramos en la fase gravimétrica, donde la velocidad ya no es la protagonista. Ahora el control es por presión, y la meta es otra, compactar bien el material para clavar el peso y la densidad finales. Y el puente entre estas dos fases es el famoso punto de conmutación. Es ese instante preciso en que la máquina dice, ok, dejo de controlar la velocidad y ahora paso a controlar la presión. Si este cambio se hace muy pronto, la pieza queda corta. Si se hace muy tarde, generamos sobrepresión, rebabas, tensiones. El timing aquí es, de verdad, absolutamente crítico. Muy bien, ya está bueno de teoría. Vámonos a la planta, a la práctica. ¿Cómo encontramos ese valor perfecto de presión? Pues no es con una fórmula mágica, sino con un método sistemático que se basa en datos reales. Esta es la pregunta del millón en la producción, ¿cierto? Si no es un cálculo teórico, ¿cómo llegamos a ese número de una forma que podamos repetir una y otra vez? La respuesta está en la experimentación, pero una experimentación controlada y metódica. Este es el procedimiento estándar, la famosa curva presión-peso. Se arranca con un valor base, se empiezan a producir series de piezas aumentando gradualmente solo la presión de sostenimiento. Se pesa cada una con una balanza de precisión y se grafica. Este proceso nos saca de las suposiciones y nos deja ver qué está pasando de verdad dentro del molde. Y el resultado que buscamos es algo como esto. A medida que subimos la presión, el peso de la pieza también sube. Pero, ojo, solo hasta cierto punto. Llega un momento en que por más que subamos la presión, el peso ya no aumenta. Esa es la meseta. Ese es el punto dulce, el punto óptimo donde la cavidad está perfectamente compactada. Y esta idea es fundamental. Seguir aplicando presión por encima de esa meseta no es solo un desperdicio de energía y de tiempo de ciclo, es activamente dañino. Genera rebabas, crea tensiones internas en la pieza y acelera el desgaste del molde. La verdadera optimización no es aplicar más presión, sino saber encontrar el punto exacto donde detenerse. Bueno, ahora compliquemos un poco las cosas. ¿Qué pasa cuando una pieza es tan compleja que una sola presión de sostenimiento no es suficiente? Ahí es donde entra en juego el control multietapa.
Hay piezas complejas con partes muy gruesas y otras muy delgadas, o que usan materiales muy sensibles. Para esos casos, una sola presión no va a funcionar. Aquí es donde se usan perfiles de presión. Por ejemplo, se puede empezar con una presión alta para compactar bien las zonas gruesas y luego bajarla suavemente para mantenerla mientras las zonas más delgadas se solidifican sin generar estrés. Es un control casi quirúrgico del proceso. Y ya para ir cerrando, es vital entender que la presión de sostenimiento no es una isla. Es una pieza clave, sí, pero dentro de un rompecabezas mucho más grande. Y aquí es donde se ve la diferencia. Porque cambiar la presión de sostenimiento provoca un efecto dominó. Va a afectar el tiempo de sostenimiento que se necesita, puede que se tengan que ajustar temperaturas y está directamente ligada a la velocidad de inyección y al punto de conmutación. La optimización real no es mover un solo parámetro, es entender y armonizar todo el sistema. Entonces, esta sería la receta para el éxito. Primero, hay que estabilizar la fase de llenado. Una vez que eso está bajo control, ahí sí, pasamos a optimizar la compactación con el método presión-peso. Después, fundamental, validar con la pieza en la mano. Y por último, documentarlo todo. Este es el ciclo que nos asegura la mejora continua y, sobre todo, la repetibilidad del proceso. Y con esto llegamos al final. La pregunta que queda en el aire es esa. ¿Los procesos están simplemente llenos o están verdaderamente optimizados? La diferencia entre una cosa y la otra está en el dominio de estos detalles, como la presión de sostenimiento. Espero que este análisis les dé herramientas para buscar siempre lo segundo. Gracias por acompañarnos.